2 minutos han pasado de las 5 de la tarde, estamos en vivo con 33,5 de temperatura y todavía parece ser que va a subir, pero todos los detalles los vamos a tener en un ratito nada más. Ahora vamos a hablar de algo que seguramente a usted le haya pasado o a alguna persona que usted conoce, porque es muy común ir al cajero automático no solo a pagar cuentas, sino a sacar dinero y demás. Es por eso que, así como la gente incrementó el uso del cajero automático, también se mejoró la calidad en lo que respecta a la tecnología para los delincuentes para poder robar y obtener datos de una manera muy especial como es, bueno, la digitalización. Es por eso que estamos con nuestro invitado que nos va a explicar un poquito de qué se trata todo este fenómeno. Es el doctor Daniel Monastersky y él es abogado y especialista en robo de identidad. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Y en principio preguntarle, bueno, qué es lo que está pasando ahora en Argentina, cómo estamos parados frente a otros países del mundo. Bueno, Argentina, primero buenas tardes, Argentina es uno de los países que tiene más casos de fraudes a través de cajeros automáticos, pero justamente acá el eslabón más fino es cuando la persona no conoce cuáles son las modalidades delictivas que utilizan estos delincuentes y cómo contrarrestarlas, ¿no? Hay diferentes modalidades que la gente tendría que tener en cuenta para poder minimizar estos riesgos. Por ejemplo, les puedo comentar... ¿Cuáles son algunas de esas modalidades más comunes? Porque uno habitualmente no las conoce, piensa que solamente el robo se da porque un señor entra, un delincuente entra y le roba a punta de pistola. Esto no es así. No, las más conocidas son el lazo libanés. El lazo libanés es una pequeña porción de papel de radiografía que se pone donde se introduce la tarjeta de crédito y lo que hace es retenerla. Entonces uno se va creyendo que la tarjeta ha quedado adentro y sin embargo ha quedado trabada por este papel muy fino y delgado que es el papel radiográfico. Después vienen los delincuentes y sacan esa pequeña porción y la utilizan para clonar esa tarjeta o utilizarla para sacar dinero de otros cajeros. La otra modalidad conocida... ¿Y cómo, parémonos un poquito en esta modalidad, cómo saber uno que está puesta esa lámina que usted menciona? ¿Cómo sabe uno en el momento que se le traba la tarjeta? Bueno, hay que tener mucho cuidado y ver con detenimiento porque esta pequeña porción de papel radiográfico se pega justamente en los vértices de donde se introduce la tarjeta. Entonces hay que ver con mucha precaución que no haya algo que sobresalga. O sea, antes de colocar la tarjeta, observar bien ese adminículo. Sí. Que esté totalmente limpio, digamos. Exactamente. Bien, bueno, continuamos con las otras modalidades. Bueno, otra modalidad es, para clonar la tarjeta es el skimming, se llama skimming en la jerga, ¿no? Lo que hace es clonar la banda magnética. Esto se hace complementándolo luego con alguna cámara que esté colocada dentro del adminículo del cajero automático para también conocer cuál es la contraseña o el PIN que tiene esa tarjeta para luego utilizarla en conjunto, ¿no? Entonces, una de las maneras de clonar la banda magnética es cuando uno abre la puerta para ingresar al cajero, hay que tener mucho cuidado porque lo que hace es copiar, muchas de las veces se copia esta banda magnética. Lo recomendable en estos casos es utilizar cualquier otra tarjeta, por ejemplo la de la empresa de medicina prepaga u otra tarjeta que uno tenga que tenga banda magnética y que no sea la que vamos a utilizar luego para extraer nuestro dinero. Y de todos modos se puede abrir la puerta con otras tarjetas. Sí, no hay ningún problema. Prueben con cualquier tarjeta que tenga banda magnética se puede abrir la puerta. Ahora, ¿en qué momento los delincuentes se toman el tiempo para preparar todo esto que usted me está mencionando? Porque, bueno, hay que ir y colocar la lámina que usted decía. ¿En qué momento? Principalmente sucede a la noche, ¿no? Sí, en la noche, en lugares que estén, digamos que no tengan mucha circulación de gente, pero sin embargo que muevan gran cantidad de dinero en la zona. Por ejemplo, puede llegar a ser en el Gran Buenos Aires, en lugares de la zona norte, en cajeros del centro, por la noche también, que no hay gente y sin embargo siempre cuentan con una cantidad importante de dinero. Muy bien, ¿y qué otras modalidades se utilizan? Bueno, hay otra que hay que tener también muy en cuenta que... se utiliza un doble teclado. El teclado se pone por encima del teclado original y lo que hace es copiar la clave que uno introduzca. Pero no se nota el doble teclado, ¿cómo es? Lo ponen de determinada manera para que uno no se dé cuenta de que hay un doble teclado. Entonces hay que tener muy en cuenta porque cuando ponen ese teclado generalmente aparece alguna imagen dentro de la pantalla del cajero automático diciendo que está inhabilitado.
Entonces, antes que hacer cualquier tipo de operación, hay que tener mucho cuidado y leer el cajero con detenimiento. Y también, obviamente, si hay alguna irregularidad cuando nos brinda información el cajero o no nos da, no imprime ningún ticket, tener mucho cuidado y hacer la denuncia pertinente. ¿Qué otras recomendaciones le puede hacer a la gente que nos está mirando? Recomendaciones generales. Bueno, el tema de las claves es como en cualquier otro lugar, hay que tener sentido común, hay que tener mucho cuidado con las claves, no utilizar fechas de nacimiento, documentos de identidad, no dárselo a un tercero. Tener mucho cuidado también cuando uno ve resumen de cuenta, que tener en cuenta cuáles son los últimos movimientos que uno tuvo. Y bueno, más que nada es el sentido común. Igual que cuando hace una operación en internet, que uno tiene que tener ciertas medidas de seguridad, bueno, acá lo mismo. ¿De qué manera hacen los delincuentes para retener todos estos datos? Bueno, justamente en el teclado virtual sí. Pueden acumular hasta 1000 números de código, ¿no? De pins. Pero esto hay que complementarlo, como decía anteriormente, con una cámara, una mini cámara, que lo que hace es también grabar los movimientos que aparezcan en el teclado. ¿Por qué? No, porque justamente hay algunas modalidades que se hacen en conjunto. Se copia la banda magnética, pero uno debe tener también el número de PIN para poder ingresar. Después, si no, no se puede clonar la tarjeta. Entonces, por un lado, se pone a una cámara que filme cuando uno ingresa el código, y por otro lado, con el doble ingreso de la tarjeta que se pone adelante de donde uno ingresa la tarjeta, se copia la banda, o cuando uno abre la puerta se copia la banda. Pero se necesitan de los dos datos para poder tener la información completa. ¿Y en dónde suelen colocar esa cámara que usted está mencionando? La cámara la ponen en la mayoría de las veces en un portafolletos que se pone al lado del cajero, de donde uno ingresa. ¿En dónde están los sobres habitualmente? Claro, los sí, generalmente papeles. al lado, a un costadito, y tiene un pequeño agujero que lo que hace es transmitir a una distancia inalámbrica de, puede ser 50 metros como mucho, esta información a una persona que lo está grabando, ¿no? ¿Y pero cuánto tiempo se necesita para instalar esa cámara, para instalar todo ese sistema, digamos? Porque imagino que los delincuentes, cuando van a instalar todo esto, deben tardar un buen tiempo, un tiempo considerable, ¿o no? No, es rápido. Imagínate que es poner un lazo libanés, que esta partícula de radiografía pueden ser un minuto, ¿no? La verdad que no conozco cuánto puede ser, pero es muy sencillo, y también el portafolleto puede ser en 5 minutos, porque se pega automáticamente, no hay mucho tiempo que se necesite para poder hacerlo. Bueno, no utilizar claves de fácil deducción como la fecha del cumpleaños o la fecha de nacimiento y demás. ¿Qué otras recomendaciones le podemos hacer a la gente? No, ante cualquier duda o cualquier información que uno sospeche, o si hay una persona que esté de campana y esté tratando de ayudarnos en algo, digamos, inmediatamente no ingresar al cajero o no brindarle información a un tercero. Si no se imprime alguno de los tickets, también denunciarlo inmediatamente a la red de cajeros que corresponda o al banco. Más que nada eso, y tener sentido común. El tema de la ubicación del cajero y la hora del día, también hay que tenerlo en cuenta. ¿Es importante? ¿Incide en algo o no? ¿O ya no? Y vuelvo a repetir el tema del sentido común. Uno no iría a un lugar alejado para sacar dinero a la noche. Entonces, tratar de ir a lugares donde uno vea cierta afluencia de gente, para justamente minimizar los potenciales riesgos, ¿no? ¿Es mejor que haya o que no haya gente en el momento que uno está realizando una operación? Lo recomendable es que no haya nadie que pueda llegar a tener acceso a la información que uno esté manejando en ese momento. Perfecto. ¿Hay una página en donde nos podemos informar? Hay una página que justamente educa y previene sobre las modalidades de robos de identidades y fraudes a través de medios electrónicos, que es www.identidadrobada.com. Y por ejemplo, para los abuelos, ¿no es cierto?, que tal vez les cuesta un poquito más, digamos, lo principal sería también, por ejemplo, llegar al lugar y revisar de alguna manera el cajero, observar los distintos lugares para que no pase nada. ¿Es importante esto? Sí, digamos, acá la idea es que uno no se vuelva paranoico, ¿no?, con todo esto, pero sí verificar las mínimas digamos, necesidades básicas para
minimizar justamente estos riesgos, ¿no? Ver que haya una cámara que filme digamos, los movimientos que uno tenga, pero una cámara del mismo banco, no una cámara que está ahí. Y ver el folleto, si hay un portafolleto también, y mucho más no puede hacer. Tenga mucho cuidado cuando abre el cajero y que utilice una tarjeta que no sea la que va a utilizar para extraer el dinero. Eso es importante. Importantísimo, ahí está, muy bien. Muchísimas gracias entonces, doctor Monastersky. Gracias por haber estado con nosotros y muy útiles los consejos. Muchas gracias.